Hola, muy buenas. En este video nos gustaría mostrarles nuestras playas favoritas, las mejores playas que hemos podido ver en Puerto La Cruz, Lechería y zonas aledañas. Destacar que esto es en el estado Anzoátegui de Venezuela. Vamos a hablar de lo que más nos gustó de estas playas y lo que ya no tanto. Vamos a decirles cómo llegar, vamos a darles distintas recomendaciones, vamos a ver los distintos precios también, para que ustedes puedan conocerlas y si llegan a visitar esta zona para que ustedes sepan a dónde ir. Así que sin más, comencemos. Vamos de lleno, comenzamos con la playa que más nos ha encantado de entre todas las que hemos podido visitar. Esta es la playa Punta La Cruz. Para esto hay que manejar unos 15 minutos para ir al embarcadero de Baritina, partiendo en este caso desde Puerto La Cruz. Aquí tuvimos que pagar $3 para el estacionamiento del vehículo y $4 por persona para el pasaje ida y vuelta en lancha. También adicionalmente había que pagar 10 bolívares de tasa de salida, que son unos $0.3 más o menos. Salimos a las 10:30 de la mañana y pedimos regresarnos en la lancha a las 4:30 de la tarde. El trayecto en lancha dura unos 20 minutos para llegar a Punta La Cruz. Y de por medio vemos otras playas como puede ser la Isla de Plata, que también visitamos, pero ya se los mostramos más adelante. Por ahora vamos llegando a la playa Punta La Cruz, que es simplemente hermosa. Esta no es tan pequeña y como podemos ver tiene mucha vegetación a sus alrededores que le da un muy buen toque. Nosotros fuimos a una esquinita de esta donde no había casi personas para poder alquilar nuestro toldo. En este caso pagamos un toldo de $10 que incluía de por sí 2 sillitas, lo cual viene súper bien. Habían otras opciones pero nos fuimos por esta. Ya vamos a recorrer el resto de la playa. Por ahí embarcan las lanchas cuando llegan. Nosotros no nos aguantamos y de una nos queríamos dar nuestro chapuzón. Podemos ver lo limpia que estaba el agua. La verdad está muy preciosa con un tono azulado que es increíble. No excesivamente fría y súper disfrutable. Por ahí podemos ver un poquito del resto de la playa. Luego de un buen baño de playa, pues vamos a mostrarles un poquito más la playa en general como tal. Y destacar que algo que me gusta un montón es que hay una gran cantidad de restaurantes. Hay comida bastante variada también. Y se nota que es un lugar muy cuidado y con mucha vida. Siempre nos llama la atención la cantidad de yates que vemos en este tipo de playas. Ya quisiera yo tener uno. Como pueden ver, la playa de bastante buen tamaño, bastante variada, bastante bonita y bastante cuidadita también. Sí le ponen mucho cariño a este lugar. Algo malo de esta playa y de la mayoría es que la cobertura telefónica no es muy buena. Entonces al momento de hacer una transferencia bancaria o algo, pues es un problema. Nosotros compramos estas pulseras por $10 cada una, bastante costosas, pero la finalidad realmente era cambiar un billete de $100 que teníamos. Así que ya saben, importante traer efectivo y si es sencillo, mejor. Para comer pedimos este plato de camarones empanizado por $20, lo que me parece un muy buen precio. Incluía bebidas y todo estaba súper rico. Ya al rato comenzó a llover y solo esperamos un momentito a que escampara para poder regresarnos al embarcadero. Sin duda la pasamos increíble y esta ha sido nuestra playa favorita. Pero las otras al final no se quedan tan atrás. Y es que del mismo embarcadero Baritina podemos ir a otras playas del Parque Nacional Mochima. Así que hagamos una transición aquí. Ya otro día visitamos la playa Isla de Plata, que es una de las playas más populares de esta zona. Pueden conseguir su pasaje ida y vuelta en lancha por $3 por persona. Y si no me creían que era una playa muy popular, nada más miren lo full, lo lleno que estaba eso. Que por cierto, en nuestro Instagram @casinómadas ya les habíamos mostrado la Isla de Plata. Así que si quieren conocer más lugares, pues no duden en seguirnos. Como les comentaba, la playa estaba realmente llena de personas. Era increíble la cantidad de personas que había. La verdad no me gusta eso tanto. Pero bueno, es un precio que se paga por ser una de las playas más populares al final, ¿no? Destacar también que en ese momento era temporada alta, así que bueno, de cierta forma se justifica. Nos fuimos a la esquinita donde menos había personas para poder darnos nuestro chapuzón correspondiente aquí. Y ahí sí hay que decir que esta playa es muy bonita. Los toldos van desde $10 y las sillas desde $2, pero no conseguimos por lo lleno que estaba el lugar. Nos tocó quedarnos en el techito de uno de los restaurantes con la condición pues de comer ahí. Pagamos $35 por este plato que estaba bien, pero un poquito caro. En la Isla de Plata es muy común ver por todos lados este tipo de iguanas simplemente pues caminando entre las personas sin ningún tema. Y como siempre en estas playas termina siendo un parqueadero de yates. Es increíble la cantidad de yates que llegamos a ver en estas playas. Yates muy bonitos, ya quisiera yo tener uno algún día sí.
Y sin duda un aplauso para este pana que lo da todo con tal de poder vender esos helados. De verdad que le echa muchas ganas a la chamba. Ahora, algo que no me gusta de esta playa es que enfrente hay una fábrica de lo que creo que es una fábrica de cemento, lo cual pues sí le quita mucho a la vista y a la naturaleza del entorno. De todos modos, es una playa muy bonita y muy recomendada. Ahora, si estás visitando Puerto La Cruz, Lechería y de una quieres lanzarte a una playa, pues si ya es un poco tarde, puede que estas playas que salen de este embarcadero pues no sea tu mejor opción. O si bien quieres pues saltarte ese trayecto en lancha que tenemos que hacer para llegar a estas playas, pues hay otras alternativas. Por otras alternativas me refiero a otras playas como lo puede ser la playa Lido en Lechería. Es una playa muy cerca de las zonas comerciales de Lechería y adicionalmente es una de las pocas playas aptas para bañistas que nos podemos encontrar en Lechería y Puerto La Cruz como tal. Los toldos se consiguen aquí desde $8, más sin embargo enfrente tienen estacionamientos públicos, entonces puede que no sea tan necesario un toldo. Si vas solo, claro, a darte un chapuzón rápido. Como sea, es una playa muy bonita con vista al morro, muy popular sobre todo en las tardes para ir a pasear, a caminar, a andar en bicicleta y eso. Sin duda una playa súper práctica. Nosotros tuvimos un pequeño problemita ya que fuimos a una parte de la playa en la que había una rejita que no tenía ningún aviso. Pasamos al otro lado para poder tomar unas fotos y pues la policía nos llamó la atención por eso. Todos nos avisaron que no podíamos estar ahí. Bueno, nos llamaron la atención porque Roxana quería tomarse una foto. ¿Por qué? Porque yo le dije. Roxana pero no. se quería tomar una foto. Valió la pena. Valió la pena. Pero valió totalmente la pena ya que pude tomarme las fotos que quería. Y me pareció curioso ya que hace muchos años yo ya me había tomado fotos en ese lugar en específico. Pero bueno, ya que. A diferencia de las playas que vimos anteriormente, que cuando vas en lancha pues tienes que especificar una hora, donde hay una hora límite en la que te puedes regresar en la tarde. A menos claro que vayas en tu propio yate. Aquí en la playa Lido por lo menos puedes aprovechar y disfrutar de los hermosos atardeceres mientras te das un bañito también. Y es que nosotros cuando llegamos a Lechería también lo primero que hicimos fue darnos precisamente un chapuzón aquí en la playa Lido con esta hermosa vista del atardecer. También hay playas bastante destacadas a las que puedes llegar partiendo desde el Paseo Colón, más específico detrás de la cruz como tal del Paseo Colón. Esto claro en Puerto La Cruz, donde hay un embarcadero de donde puedes salir a otras playas del Parque Nacional Mochima. Les hago un resumen rápido ya que en otro video de lugares turísticos en Puerto La Cruz y Lechería que ya subimos al canal, pues mostramos precisamente esta playa Puinare. Dejaré ese video en la descripción y por aquí arribita por si lo quieren ver. Igual les comento que la pasamos súper bien en esta playa, pagamos $7 por persona para ida y vuelta en lancha. Y destacar también que no tuvimos que pagar precio de toldo, estaban libres los toldos en ese momento, así que bueno. Otra playa del cual ya tenemos un video en el canal, pero que sí o sí hay que hablar de ella, es la playa Conoma. Esta está en Guanta y puedes llegar en unos 20 minutitos partiendo desde Puerto La Cruz. Sin lancha así nomás, así en tu carrito puedes llegar perfectamente. Lo que sí es que para entrar tienes que pagar el estacionamiento, que son $2 la entrada. Adicionalmente cuando fuimos pagamos un toldo en $10, que bueno, por lo que vamos viendo es como el precio estándar de los toldos en las playas por aquí. Sí hay que decir que es la playa que más nos han recomendado el cual visitar, ya que cualquiera persona local le preguntamos, mira, ¿qué playa nos recomiendan de la zona para conocer? Siempre nos decían Playa Conoma, Playa Conoma, Playa Conoma. Y bueno, la verdad que sí tiene lo suyo, sin duda es una playa bastante familiar, bastante grande, bastante bonita. Y el hecho de que puedas llegar pues en tu vehículo es tremendo plus ante las demás playas que mencionamos ya en este video. Igual si quieren ver más específicamente cómo llegar y si quieren pues conocerla mucho más a fondo, como les digo ya tenemos todo un video sobre esta playa en específica, lo vamos a dejar en la descripción de este video y también por aquí arribita para que lo puedan ver. Y bueno, estas fueron las playas que les queríamos mostrar en este video en específico. Estas han sido nuestras favoritas, hemos podido visitar otras, pero sin duda estas han sido las más destacadas. Déjenos en los comentarios cuál fue su favorito. Y si creen que otra playa debería estar entre las playas destacadas de estas zonas, pues por favor déjalo en los comentarios. Y sin más, muchas gracias por ver este video, recuerden darle pulgar arriba, recuerden suscribirse. Si les gustaron las playas les recomiendo darse una vuelta por el canal a ver qué otras playas tenemos por ahí bastante interesantes. Si tienen algo que preguntarnos, pues en los comentarios vamos a poder responder cualquiera de sus dudas. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.